Cuando pensamos en músculo, normalmente imaginamos lo que nos hace mover los brazos y las piernas, pero en realidad nuestro cuerpo tiene diferentes tipos de músculo y no todos funcionan de la misma manera. Mientras el músculo esquelético nos permite hacer movimientos voluntarios y rápidos, el músculo liso trabaja silenciosamente en los órganos internos. En este video vamos a comparar músculo estriado versus músculo liso y entender cómo su estructura, su forma de contraerse y su eficiencia energética son completamente distintas. En el músculo estriado, cada fibra muscular recibe una señal muy específica a través de una unión neuromuscular muy definida, en la cual la neurona motora libera acetilcolina y activa la contracción. En cambio, en el músculo liso, la inervación va a ser mucho más difusa. Las fibras del sistema nervioso autónomo van a liberar neurotransmisores a través de dilataciones mucho más pequeñas que me van a estimular varias células al mismo tiempo. Esto permite que órganos como el intestino y los vasos sanguíneos se contraigan de manera coordinada y lenta, y no lo hagan como el músculo esquelético de forma rápida y precisa. Otra diferencia clave es la organización interna. Por un lado, en el músculo estriado, la actina y la miosina están organizadas en estructuras muy organizadas llamadas sarcómeros. En esta podemos observar las bandas claras y bandas oscuras, y por eso toman nombre de músculo estriado. En cambio, en el músculo liso no existen estas estructuras llamadas sarcómeros. Aquí, los filamentos de actina se anclan a los cuerpos densos. Gracias a los cuerpos densos, la célula puede acortarse y cambiar de forma en diferentes direcciones. Otra estructura importante del músculo liso son las caveolas. Las caveolas son pequeñas invaginaciones de la membrana celular que actúan de forma similar a los túbulos del músculo esquelético. Su función principal es facilitar la entrada de calcio al interior de la célula, lo cual es esencial para iniciar el proceso de contracción. Finalmente, en la organización de la miosina y la actina también es diferente. En el músculo estriado, los filamentos están alineados de forma específica, que permiten las contracciones mucho más rápidas y coordinadas. Mientras tanto, en el músculo liso, los filamentos están organizados como en una red tridimensional, que se conectan a los cuerpos densos. Esto permite que la célula se contraiga en diferentes direcciones, algo muy útil en órganos como el útero, el intestino y los vasos sanguíneos. Para entender cómo se contrae el músculo liso, tenemos que entender primero el acople excitación-contracción. En el músculo esquelético, por una parte, se utiliza la troponina como elemento clave para que ocurra esta contracción. Pero en el músculo liso se van a utilizar tres elementos clave que son el calcio, la calmodulina y la enzima MLCK. Todo comienza con el aumento de calcio intracelular, que es la señal que inicia la contracción. Entonces, el músculo liso tiene dos fuentes principales que llega al calcio, que es el espacio extracelular, que básicamente lo que hace es que cuando se activan los canales de calcio en la membrana celular, el calcio entra desde el exterior hasta el interior de la célula. La segunda fuente es el retículo sarcoplasmático, que funciona como un reservorio o un almacenamiento de calcio y puede liberarlo hacia el citoplasma. Entonces, ese aumento de calcio dentro de la célula es el que activa la siguiente etapa. En este punto hay una diferencia fundamental entre el músculo estriado y el músculo liso. Entonces, por ejemplo, en el músculo esquelético, el calcio se une a una proteína llamada troponina C. Y esta básicamente lo que hace es regular la interacción entre la miosina y la actina. Pero el músculo liso no tiene troponina. En cambio, este usa una proteína llamada calmodulina. Entonces, ¿qué es la calmodulina? La calmodulina es una proteína que es como un sensor intracelular de calcio. Ahora, cuando el calcio se une a la calmodulina, se forma un complejo calcio-calmodulina, que hace que se envíe una señal a la célula que active los mecanismos y que se pueda hacer una contracción. Ese complejo de calcio-calmodulina activa una enzima llamada MLCK, que significa quinasa de cadena ligera de miosina. Ese es el corazón bioquímico del proceso. La MLCK tiene una función muy específica, que es fosforilar la cadena ligera de miosina, es decir, añadir un grupo fosfato a esa proteína.
Este cambio químico activa la miosina y permite que pueda interactuar con la actina. Entonces, una vez ya activada, lo que genera es que la miosina inicia el ciclo de puentes cruzados, lo que finalmente genera la contracción del músculo liso. Esta es la cascada molecular que permite la contracción en el músculo liso. Podemos imaginar este proceso como una activación en cadena. El calcio es la señal que llega, la calmodulina es la que lo detecta. La MLSK es un interruptor que activa la maquinaria. Entonces, cuando este interruptor se enciende, se genera que la miosina se una a la actina, que hace que haya una contracción en el músculo liso. Si el músculo esquelético está hecho para generar movimientos rápidos y potentes, el músculo liso está diseñado para otra cosa, que sería mantener fuerza durante muchísimo tiempo sin gastar casi energía. Y eso ocurre gracias a algo llamado estado de cerrojo o latch state. ¿Qué significa esto? Bueno, normalmente para que un músculo genere la fuerza, la miosina tiene que unirse a la actina y pues hacer su ciclo de puentes cruzados y consumir ATP. En el músculo esquelético esto sucede muy rápido. Los puentes se forman y se rompen una y otra vez, lo que le da velocidad, pero también implica un gasto energético alto. Y por eso, sobre todo en fibras rápidas, la fatiga aparece relativamente pronto. Para entender qué cambia en el músculo liso, dibujémoslo. En el músculo liso la contracción se regula de forma diferente al músculo esquelético, ya que no participa la troponina. Cuando aumenta el calcio intracelular, este se une a la calmodulina, que se puede ver acá, y el complejo calcio-calmodulina activa la MLSK, que es una enzima. Esta enzima lo que hace es fosforilar la cadena larga de miosina, lo que permite la interacción con la actina y la formación de puentes cruzados. Una vez generada la tensión, algunos puentes de actina-miosina permanecen unidos durante más tiempo, incluso cuando disminuye la velocidad del ciclo. Y eso permite mantener la tensión con un consumo muy bajo de ATP, fenómeno conocido como el latch state. Gracias a este mecanismo, el músculo liso puede mantener contracciones sostenidas durante horas, como ocurre en arterias, los esfínteres o la pared de órganos huecos sin un gasto energético elevado. Si lo comparamos con el músculo cardíaco, encontramos algo muy interesante. Ambos están diseñados para lograr evitar la fatiga, pero lo hacen de diferentes maneras. El músculo liso lo hace ahorrando energía gracias al estado de cerrojo y a un ciclo de puentes cruzados más lento. El músculo cardíaco, por otro lado, evita la fatiga porque tiene una enorme capacidad para producir energía. Tiene muchas mitocondrias y un metabolismo altamente aeróbico y un suministro constante de oxígeno y de ATP. Así, cada tipo de músculo resuelve el mismo problema, mantener la función sin fatigarse, usando estrategias fisiológicas distintas, y eso tiene mucho sentido desde una perspectiva evolutiva. El músculo esquelético prioriza velocidad y potencia para producir movimiento. En cambio, el músculo cardíaco prioriza tener resistencia continua, mantener el flujo sanguíneo, y el músculo liso prioriza economía energética y duración para regular funciones internas del cuerpo. Es parecido a tensar una cuerda con un nudo. Una vez haces el nudo, la cuerda se mantiene tensa sin que la tengas que seguir jalando. El músculo liso funciona de manera similar porque pues se mantiene la tensión con un gasto mínimo de energía. Bueno, y para llegar a una conclusión integradora, podemos decir que tanto el músculo estriado como el músculo liso tienen diferencias en las estructuras celulares, mientras que el músculo estriado contiene los sarcómeros que están organizados estructuralmente muy bien y que permiten contracciones rápidas y mucho más precisas. El músculo liso no tiene estas estructuras, pero tienen los famosos llamados cuerpos densos, y estos me permiten una contracción mucho más flexible y en múltiples direcciones. También entendimos que el mecanismo de contracción es diferente. En el músculo estriado, el calcio actúa a través de la troponina, mientras que en el músculo liso, el calcio activa la calmodulina y la enzima MLSK para que la interacción entre miosina y actina se pueda hacer. Finalmente, esas diferencias tienen un sentido evolutivo. El músculo estriado está diseñado para generar movimientos rápidos y potentes, mientras que el músculo liso está optimizado para mantener fuerza durante largos periodos con poco gasto energético.